¿Qué hongo? ¿Cómo están? Vamos a seguir con la lectura del PDU. Esto es Reading PDU. Vamos en su capítulo A. No, vamos a seguir. Aquí estamos en la página 422. Entonces, bueno, pues les vamos a seguir haciendo la lectura a ver qué hongo. Estrategias, líneas de acción y cartera de proyectos. Tras analizar los resultados provenientes del diagnóstico pronóstico con la formulación de las políticas orientadas al desarrollo urbano que se planea ejecutar mediante un instrumento correspondiente, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí voy. Ahí está. Mediante un instrumento correspondiente, además de la marcación específica de las zonificaciones primarias y secundarias, se vuelve esencial diseñar estrategias concretas que estén en sintonía con los objetivos y metas establecidos a corto, mediano y largo plazo para la región de estudio. Este procedimiento se basará en un esquema predeterminado que busca dirigir de manera coherente el crecimiento y avance urbano. Surge la necesidad de concebir estrategias que aborden de manera efectiva los desafíos identificados, capitalizando las oportunidades identificadas en el diagnóstico y contrarrestando las posibles amenazas. Estas estrategias deberán organizarse alrededor de una serie de ejes estratégicos que se describirán detalladamente a continuación, proporcionando así un marco integral para el crecimiento planificado de la subregión de estudio. Ahora parece que serán ya por fin las estrategias. Objetivo general de las estrategias. Ya era la 422, pues ya era hora, ¿no? Generar acciones, normas y políticas que regulen el mejoramiento, conservación y crecimiento de la subregión de Todos Santos a través de la implementación de estrategias para la modulación del desarrollo urbano de este núcleo turístico, de modo que se mantenga su identidad, vocación agrícola y garanticen los derechos y dirección de servicios públicos municipales, al tiempo que se evite la gentrificación y el desplazamiento de comunidades originarias, se previenen y mitigan riesgos, se protegen las dunas, se fomenta las actividades de turismo ecológico. Esto va. Ahí a la... ¿Este lo ponemos? Sí. Eje 1, suelo y vivienda, es la 422. Eje 1, suelo y vivienda. Objetivo específico, controlar la expansión en zonas desprovistas de servicios e infraestructura urbana, así como en áreas colindantes con las playas y dentro de áreas naturales, cuyo crecimiento es incentivado por la dinámica turística de la región, particularmente los cerritos y las playitas, definiendo los núcleos de vivienda que atiendan los diferentes niveles socioeconómicos de la población. Fundamento. El artículo 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 31, 61 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 3, 4, F, séptimo, 13, 17, 33, 78, 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Bueno, esa ley, ¿no? La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Pues todas. Todo esto que acaba de mencionar. Sí. Estrategias. SBE1, establecer, gestionar y administrar la zonificación secundaria clara, así como observar el cumplimiento de los plazos de desarrollo. SBE2, establecer zonas para el desarrollo de vivienda digna, así como los instrumentos necesarios para su realización. SBE3, delimitar zonas para el desarrollo de vivienda de uso temporal. Metas, evitar la dispersión urbana hacia zonas no urbanizables. Corto plazo 2025, 0 hectáreas ocupadas en zonas no urbanizables. Mediano plazo, 0 ocupadas. Es una tontería eso. Bueno, todas es lo mismo. Y luego, impulsar la construcción de 1,642 viviendas asequibles y accesibles en las zonas establecidas en la zonificación. A ver, déjenme. Ahí está. En la zonificación secundaria conforme los plazos requeridos. Corto plazo, 110 viviendas. Mediano plazo, 2030, 549 viviendas. Largo plazo, 983. Entonces, pues para este año, ¿no? Ya tendría que haber 110 viviendas, pero de asequibles y accesibles en zonas establecidas de zonificación secundaria. Entonces, pues eso también ponerlo, ¿no? Esto de impulsar la construcción y a corto plazo 110 viviendas asequibles, que habría que definir qué es eso, pero pues no realmente no se han construido ni siquiera esa cantidad y las que se han construido no son asequibles.
Regular el establecimiento de vivienda de uso temporal en la zona de Los Cerritos. Es que eso de las viviendas asequibles es una política pública como la de Sheinbaum que ven allá en Los Cabos. O sea, solo así se pueden hacer viviendas asequibles. Si la dejan al desarrollo privado, pues obviamente no, esa gente no va a hacer viviendas asequibles. Regular establecimiento de viviendas de uso temporal en la zona de Los Cerritos. Corto plazo, 2025, nada. Mediano plazo, 1,202.65 hectáreas. Largo plazo, 634.74 hectáreas. Líneas de acción. Administrar los usos del suelo de acuerdo a la zonificación secundaria con sus respectivas hectáreas. Corredor urbano habitacional comercial media densidad. Comercial media densidad, 86.90 hectáreas. Centro urbano media densidad, 45.26. Vivienda unifamiliar polifamiliar, 188 hectáreas. Vivienda a nivel medio, 110.69 hectáreas. Vivienda a nivel alto, 604.11 hectáreas. Vivienda campestre rústica, 1,053.28 hectáreas. Industrial logístico, 376.91 hectáreas. Residencial turístico, 1,800. Bueno, el residencial turístico es el mayor, ¿no? Más que el campestre rústico, 1,873.31 hectáreas. Turístico de media densidad, 27.84 hectáreas. Ecoturístico, 2,843.3 hectáreas. Ese es el más grande. El ecoturístico. Baja densidad con potencial ecoturístico, también 2,483.5 hectáreas, 0,5. Reserva territorial urbana, 841.50. Equipamiento, 43.39 hectáreas. No más. Van a tomarnos la transmisión. Ahí está. SBE 1.2, construir 841.50 hectáreas de reservas territoriales en las etapas 1, 2, 3 para generar una bolsa de suelo a través del derecho de preferencia. SBE 1.3, actualizar el catastro cada año. SBE 1.4, dar seguimiento a los procesos de regularización a través del Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales. SBE 1.5, implementar acciones coordinadas entre el Estado y el municipio para evitar la lotificación en áreas no urbanizables. SBE 2.1, desarrollar acuerdos entre gobiernos, los desarrolladores, las instituciones de crédito para determinar la forma de permitir el acceso a una vivienda digna al total de la población. SBE 3.1, establecer las zonas conforme las etapas de desarrollo con el habitacional de baja densidad y turístico de media densidad para la vivienda de uso temporal en la zona de Los Cerritos. Figura 139, líneas de acción y suelo de vivienda. El naranja siempre lo manejaron reserva. Ese color naranja, si lo ven en el otro mapa, no todo, claro, pero esas áreas son las que manejan como reserva y acá lo ponen como aprovechamiento. También hay una inconsistencia, o sea, si tú traslaparas los mapas, o sea, hay cosas que no coinciden. Y aquí este rosita, el de conservación, no lo veo. Pues no. Construir reservas territoriales, el moradito, nada más está allí. Y ese rosita no. Aparte, pues podrían haber usado otro color porque uso de suelo de vivienda temporal es como muy parecido. Mira, ahí está, un rosita. Aquí. Así pues es como mínimo, ¿no? Sí. Pero, o sea, está contradictorio porque los otros dice conservación y son áreas, son extensiones, es el 70%, como ya lo habíamos visto en dos figuras. Bueno, pasamos a la 426, estructura urbana, objetivo específico, consolidar núcleos urbanos en Todos Santos, Pescadero y Los Cerritos, así como corredores urbanos que conecten dichas zonas y proveen servicios cercanos a las zonas habitacionales. Fundamento, artículo 3, Ley de Tránsito Terrestre del Estado BCT. Artículo 18, sec 3, artículo 31, artículo 68, sección 4, artículo 68, sección 1, Ley de Desarrollo Urbano para Estado BCS, artículo 89, Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de La Paz. Estrategias, habilitar una estructura subregional clara e interconectada a partir de una red vial estratégica existente entre las localidades. Habilitar una estructura urbana
EUE2, una estructura urbana clara e interconectada a partir de una red vial estratégica propuesta para las localidades de Todos Santos, Los Cerritos y El Pescadero. EUE3, impulsar la consolidación de centros urbanos en las localidades del Pescadero y Los Cerritos. El centro urbano de Todos Santos, al estar ya consolidado, se aborda en las estrategias de imagen urbana. Ok, aquí se habla de centros urbanos, ¿no? Y la red vial. Metas, mejorar 60.58 kilómetros de regionales. Ok. Corto plazo, 2025, 15.14 kilómetros de vialidades regionales. Aquí les falta poner de vialidades regionales. Mediano plazo, 2030, 22.72 de vialidades regionales. Largo plazo, 22.72 de vialidades regionales. Pero no, es que no viene definido o sea, qué están entendiendo por vialidad. Así sí se entiende esa palabra, pero no en este contexto. Construir 29.57 kilómetros de vías primarias, 29.94 kilómetros de vías secundarias que constituyen la red de vial propuesta. Corto plazo 2025, 2.48 kilómetros de vialidad primaria y 1.34 de vialidad secundaria. Mediano plazo 2030, 8.85 kilómetros de vialidad primaria y 12.47 de vialidad secundaria. Largo plazo 2040, 18.23 kilómetros de vialidad primaria y 16.13 de vialidad secundaria. Consolidar 26 manzanas con actividades comerciales y o de servicios que impulsen la creación de centros urbanos. 26 manzanas, ok. Corto plazo 6 manzanas, mediano plazo 10, largo plazo 10 manzanas. Pues aquí igual, ¿no? O sea, todos los de corto plazo 2025, ya estamos a septiembre. Habría que ver eso, el corto plazo, 15.14 kilómetros de vialidades regionales, 2.48 de vialidad primaria. O sea, todo eso. No, ajá, todo eso de la página 426 y 427 también el principio. Líneas de acción, promover en coordinación con otros órdenes de gobierno el mejoramiento de las vialidades regionales. EUE 2.1, crear una red de vial de 60.04 kilómetros que considere características específicas según su jerarquía que generan articulación y conectividad, consistente en 29.57 kilómetros de vialidades primarias, 29.94 kilómetros de vialidades secundarias. EUE 2.2, diseñar y construir y adecuar las vialidades con secciones viales que tengan como prioridad la seguridad de todas las personas que usan la calle, particularmente de los grupos más vulnerables en espacio público, como son niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como las formas de movilidad más vulnerables, como zona peatonal y ciclista. EUE 3.1, aplicar y dar seguimiento al desarrollo de uso de centro urbano que cuente con el potencial de edificación adecuado de acuerdo con la densidad establecida que permita la mezcla de actividades y giros. 140, líneas de acción, estructura urbana y movilidad. Liberar y formalizar los accesos de playas existentes, construcción de ciclopista, promover mejoramiento de vialidades regionales, dar seguimiento al desarrollo de uso de centro urbano, generar articulación y conectividad en vialidades primarias y secundarias. Si hay playitas, esas vialidades que sí, o sea, sí hay esos caminos. Sí es un hecho, por ejemplo, este de acá atrás, nunca lo hice, pero sí. El de ahí de Agua Blanca, pero pues están súper, o sea, los carros se destruyen. Servicios públicos, agua potable, objetivo específico, brindar, bueno, de agua ya lo habíamos hecho Sí, pero, o sea, son los ejes, o sea, todos estos que estamos viendo, pues digamos que ya leímos de la 426, es el segundo eje, el de estructura urbana. Y el de agua ya venía en el de PDU del agua. Sí, y luego el de suelo y vivienda. Nada más que necesitamos aquí, déjenme ver en el cuaderno. O sea, digamos que están poniendo aquí, ellos ponen como primer eje, el eje 1, suelo y vivienda. Después ponen como segundo
que no le pusieron 2, pero bueno, aquí en la página 426, ellos ponen como 2 la estructura urbana. Y hasta el tercer eje, lo consideran el de servicios públicos de agua potable. Ajá. Ujú. Pero bueno, este ya lo teníamos, está en la Reading PDU del agua, Ujú. de la 429. Bueno, esto ya no, porque pues ya está leído. Sí, Este ya está leído, este ya está leído y comentado. creo que también ya el de servicios públicos de drenaje. Sí, también era hasta la 33. Pero bueno, que sepamos que el eje 4 es el de servicios públicos de drenaje. Mm. O sea, nada más para tener claro cómo nosotros hemos estado haciendo el ejercicio de poner como eje 1, o sea, de eje primero, principal, el agua. Y Como aquí, eje segundo, el de medio ambiente, biodiversidad y naturaleza, o sea, todos los recursos naturales. sí, y aquí ¿cuáles son? El primero fue El de vivienda. el de vivienda, Ujú. O sea, ellos ponen como primero, o si no, en el índice, ¿no? Igual sí, pero aquí eje suelo, eje 1, suelo y vivienda. que es la de construcción, Claro. para construir. Zonificación, construcción. O sea, eso es lo principal. Y el eje 2 lo ponen como estructura urbana. Ujú. Y ya después ponen el agua, o sea, Pero el servicios agua en un públicos sentido más de como drenaje, ¿no? como O sea, agua potable, ajá, como agua potable. Y luego ponen servicios alumbrado. públicos de drenaje y después servicios públicos agua pluvial. Lo cual, o sea, pues qué padre, pero incluir sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales en espacios públicos, o sea, eso ni está lejísimos de suceder. Y luego, ese también ya estaba leído y ya nos pasamos a la 434, que es servicios públicos alumbrado. Ese sí no lo hemos leído. Ese no. Bueno, aquí le seguimos. Objetivo específico: asegurar la cobertura total y mejora de alumbrado público haciendo uso de energías renovables en las zonas urbanas de las localidades. Fundamento: artículos 18, 31 y 32, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Estrategias: SU al E1. Establecer los requerimientos de alumbrado público renovable conforme a las etapas de crecimiento establecidas. SU al E2. Priorizar la utilización de alumbrado público a base de energías renovables, con base en energías renovables. Metas: instalar el 100% de alumbrado público necesario conforme a las etapas de crecimiento establecidas, así como sustituir el alumbrado público existente. ¿Qué? Corto plazo, 30% de alumbrado público existente y 100% de alumbrado renovable etapa 1. Mediano plazo, 2030, 60% del alumbrado público existente y 100% del alumbrado renovable etapa 2. Largo plazo, 100% del alumbrado público existente y 100% del alumbrado renovable etapa 3. Líneas de acción: instalar el alumbrado público sustentable necesario conforme a las etapas de desarrollo. Es SUL al E1.1 y SUL al E2.1. Llevar a cabo programas de sustitución de alumbrado público existente por uno a base de energías renovables. No, pues esto es... O sea, digamos, la idea no es mala, ¿no? Pero como es que no han hecho nada. O sea, más que permitir obras. Más que permitir obras, esa es la hipótesis, que este instrumento solo fue creado para permitir la construcción de viviendas. Pero no van a la par haciendo todo esto. Pero todo lo demás o sea, no es el objetivo, solo es construir las viviendas. Con todas estas carencias y todas estas... Exacto. O sea, que toda la parte anterior de los usos de suelo, etcétera, eso es todo lo que interesa al PDU, realmente. Todo lo demás es un rellenazo, como aquí está documentado. O sea, ustedes pueden ver página por página cómo esto pues, realmente está, o sea, es puro relleno. Líneas de acción y alumbrado público y electricidad. Corto plazo, mediano, largo. A ver, el corto es esa verde.
Pues es la que existe ahí en Todos Santos, en el centro, en Pescadero, allá arriba donde está el estadio. Ah, pero decía que van a huir. Entonces, bueno, ¿cuál es el largo? Eso rojo que es largo plazo, el naranja, el amarillo, pues sí, ese es el para el 2030. No, pues, o sea, imagínate todo eso. Mm, Digo, con una buena gestión política lo haces en un año, pero, o sea, no, no, eso es lo que no hay. ajá. No, y aparte también esto que pasó estas semanas de las inundaciones ahí en el pueblo, o sea, ya también te alerta que tiene que tener o sea, una ingeniería Avanzada. ajá, o sea, toda una estrategia de cómo colocar todo, porque si no se lo va a cargar en un verano. Claro. Y entonces, por eso hablábamos de que, o sea, todo esto, si no hay universidades ahí en Todos Santos, en la mayoría de los pueblos, que hay una carencia de educacional o educativa, formativa, focalizar el estado de Baja California Sur en urbanismo y en arquitectura, en paisajismo, y en formar a las jóvenes Misma población. para que fueran especialistas, pero tienes que contratarte no solo urbanistas mexicanos de alto nivel, sino traerte gente que, si tu rollo es turístico, pues tráete gente de Barcelona, o sea, de estos grandes lugares turísticos, ahí como maestros que formen a la par de mexicanos, o sea, tráete gente urbanista de todo el mundo a formar jóvenes aquí, ingenieros de alto cachete, y entonces, pues así, o sea, así sí que lo solucionas, pero obviamente eso en 10 años vas a empezar a ver los resultados, pero para ahorita diseñar tus PDU, pues tráete gente de fuera con los mejores mexicanos que haya, pero pues, y entonces inviértele, claro, pero bueno, este, mientras tanto, pues tenemos esta gente que están ahí o sea, servicios públicos, residuos sólidos, página 436. Objetivo, este es otro eje, ¿no? Ujú. Eh, y también, ¿no? Cómo se van bien rápido. O sea, solo en el de vivienda, en el de uso de suelo, ahí sí medio profundizaron. Pero todos los demás se los pasan 2, 3 cuartillas y vámonos. Y pues ese de uso de suelo son casi 70 páginas. Sí. Y que realmente si llevaran como ese todos estos ejes, pues sería un PDU de 2000 cuartillas. Que está bien. O Claro, sea, tendría pero que ser así. ujú, Porque aquí son 500, pero 70 son las únicas que valdrían la pena y todas las demás son de relleno. ujú. Objetivo específico, evaluar la situación actual del manejo de residuos sólidos urbanos protegiendo áreas naturales de conservación y turísticas. O sea, naturales, conservación y turísticas. Ya las urbanas de la gente del proletariado, esas no, pues eso da igual que esos güeyes se llenen de infecciones. Fundamento, Programa Especial de Cambio Climático 2019-2024, Semarnat. Objetivo prioritario 2, artículo 18, 31 y 32, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Estrategias, SURSUE1, promover en coordinación con otros órdenes de gobierno la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos bajo un enfoque de territorialidad y valorización. SURSUE2, incrementar el parque vehicular destinado al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Parque vehicular, ok. Metas, regularizar, corregir e impedir el crecimiento de las 24 hectáreas de tiradero a cielo abierto informal. Corto plazo 2025, 8 hectáreas del tiradero informal. Mediano plazo 16 hectáreas del tiradero informal. Largo plazo 24 hectáreas del tiradero informal. Pues esto también, ¿no? Claro. No se ha reducido ni media. Ujú. Aumentar la cobertura de recolección de residuos sólidos. Corto plazo 2025, 50% de la cobertura zona urbana. Aquí, boom. Mediano plazo 75%, largo plazo 100%. Líneas de acción. SURSV 1.1, realizar un estudio de impacto ambiental de tiradero a cielo abierto, detectando dentro del polígono para evaluar los trabajos necesarios de reparación de daños y su posible reubicación. SURSV 1.2, llevar a cabo las acciones necesarias establecidas como resultado del estudio de su impacto ambiental del tiradero a cielo abierto.
SRSV 2.1. Promover en coordinación en otros órdenes de gobierno la adquisición de unidades de recolección de basura necesarias. Pero es que unidades de recolección de basura suena a los 80s. O sea, o sea, eso no va a solucionar nada. O sea, tiene que ser tratamiento de basura, política pública de educación, cultura de la basura, frenar el consumo desmedido, una planta de reciclaje. O sea, eso es lo que lo soluciona, no camiones de basuras. Eso eso solo complica más el problema paradójicamente. Es como decíamos con mi compa que, o sea, tú crees que eres buen ciudadano si tiras la basura en un bote, pero eso era en los 80s. Ahora tirar, o sea, el problema no es generar la basura, ese es todo un tema. O sea, eso es todo un PDU de la basura, todo un PDU del agua, todo un PDU de la vivienda. O sea, tienes que hacer 3, 4 instrumentos. Recolección, camiones de recolección. Mi Figura 143, líneas de acción de residuos sólidos y medio ambiente. Destaca la ruta. Se va a realizar un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, conservar las zonas naturales, limitar el potencial constructivo con riesgo de inundación, mantener libre las zonas de recarga del acuífero, mantener libre de urbanización las dunas, construir vialidades permeables. Okay. Servicios públicos de energía eléctrica, 439. Objetivo específico, asegurar la cobertura total de energía eléctrica priorizando el uso de energías renovables en las zonas urbanas de las localidades. Fundamento, artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático. Esta ley también, la del artículo 33. Artículos 18, 31, 33, Ley de Desarrollo Urbano Baja California Sur. Estrategias, promover de manera gradual la sustitución, el uso o consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través de uso de fuentes renovables de energía. SUIE 2, dotar de energía eléctrica las edificaciones conforme las etapas del desarrollo. Metas, instalar paneles solares en el 100% de las edificaciones de las localidades. Órale. No, pues pones o sea, puro, pero es que está locuaz. Qué padre. Está locuaz. Sí. O sea, está totalmente locuaz. Instalar paneles en el 100% de las edificaciones. Wow, y pues todo eso lo va a poner el gobierno, ¿no? ¿Quién? ¿O los privados para quedarse con las edificaciones? ¿O cómo va a ser? ¿No? Con un esquema de como donación, pero ya luego que puse mis paneles, ya luego ya me quedo con la edificación. Así como les gusta aquí a nuestros gobiernos neoliberales con capucha de izquierda. Instalar paneles solares en el 100% de las edificaciones locales. Corto plazo, 2025. 30% de las edificaciones cuenten con paneles solares instalados. Mediano plazo, 60% de las edificaciones cuenten con paneles. Largo plazo, 100%. Esa va. Sí, ya. Esas son el triunfo de la locuacidad. Líneas de acción. SUIE 1.1. Establecer requerimientos sobre la instalación de paneles solares en las edificaciones de mayores densidades o potencial constructivo de las localidades. Sí, o sea, este PDU está esquizofrénico. Sí, o sea, no sé si llamarlo plan de desarrollo urbano o plan de desarrollo de esquizofrenia social. SUIE 1.2. Promover en coordinación con otros órdenes de gobierno la instalación de granjas de energía para engranjar a los gobernantes primero, ¿no? Un tratamiento mental serio. SUIE 1.3, llevar a cabo un programa de asistencia pública para la instalación de paneles solares en las viviendas de las localidades. No manches, o sea, si no pudieran hacer la consulta para hacer el PDU, ¿cómo van a hacer una asistencia pública? O sea, aumento a la cobertura de red de energía eléctrica necesaria conforme a las etapas de desarrollo. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que se desperdicie así. Y poner en evidencia, o sea, qué triste que unos simples ciudadanos pongan en evidencia
a un gobierno, pero eso te da cuenta de que es de cartón. Ujú. Objetivo específico, establecer los requerimientos de tipos y cantidades de unidades básicas de servicio de equipamientos públicos para la población actual y futura. Fundamento, artículos 18, 31 y 32 de la Ley de Desarrollo Urbano Estado de Baja California Sur. Estrategias, establecer zonas destinadas a equipamientos accesibles y cercanas para todas las personas de las localidades rurales de la región, cubriendo la demanda según la cantidad de población actual y futura. Y aquí ya cambiamos, ya, se acabó esto. No, esa la de paneles está tremenda. Sí. Establecer zonas destinadas a accesibles cercanas para todas las personas de las localidades rurales de la región, cubriendo la demanda según la cantidad de población actual y futura. Metas, cubrir la demanda mínima basada en las normas de Sedesol correspondiente al porcentaje de la población total atendida por los equipamientos necesarios. Corto plazo 2025, 50% del porcentaje de la población atendida por equipamiento. Mediano plazo 2030, 75% del porcentaje de la población atendida por equipamiento. Largo plazo 2040, 100% del porcentaje de la población atendida por equipamiento. Pues aquí también. También. Habría que ver si ya. No, pues nada, obviamente nada. No. Y ahí dice, líneas de acción, construcción y ampliación de equipamiento para aumentar la capacidad de población atendida por secundaria técnica. ¿Cómo así? En 4.035 metros cuadrados. Construcción y ampliación de equipamiento para aumentar la capacidad de población atendida para biblioteca pública municipal. 31.600 metros cuadrados. Construcción y ampliación de equipamiento para aumentar la capacidad de población atendida por museo local. Y aquí cito al secretario, Abimael, que nos decía, ustedes díganos en qué cosas puntuales, pues usted está todo esquizoide, todo este documento, o sea, o sea, se desborda. Pues cuál de todas, ¿no? Cada cuartilla es una locuacidad. Construcción y ampliación del equipamiento para aumentar la capacidad de población atendida por museo local, 1.780 metros. Construcción y ampliación del equipamiento para aumentar la población atendida, casa cultural. 98. ¿Qué? 908. No. Construcción y ampliación del equipamiento para aumentar la capacidad de población del centro social popular. 124,000. O sea, estos números están sacados de la manga. Ampliación de ampliación, centro urbano, salud urbano, 36,000 metros cuadrados. Salud con hospitalización, centro de salud con hospitalización, 59,000. Unidad médica familiar IMSS, 188,000. Unidad medicina familiar ISSSTE, 19,000. Puesto de socorro, 34,000. Centro de urgencias, 94,000. Centro de asistencia de desarrollo social CADI, 3,600. Centro de desarrollo comunitario CDC, 86,000. Plaza de usos múltiples, tianguis, mercados. Esa del tianguis como que les gustaba esa idea, ¿no? 13,000. Construcción de ampliación de equipamiento para aumentar la capacidad. O sea, es que todo esto tienes que primero hacer un diagnóstico social de cuáles son las necesidades, qué le duele a la población, y a partir de ahí montas, no supones la biblioteca. Eso de la biblioteca me recuerda a todos los antropólogos que quieren ir a una comunidad a llevarles bibliotecas y que realmente no saben si eso es un problema. Construcción y ampliación de equipamiento para aumentar la capacidad de mercado público, 4,000. Tienda rural regional, 448. Tienda o centro comercial ISSSTE, que estos son los que ya habían estado en las tablas, ¿no? Ahí lo están intentando integrar. Farmacia ISSSTE, 8,500. Agencia de correos, 91. Administración telegráfica, 20,000. Centro de autobuses, 3,000. Plaza cívica, 1,197. Juegos infantiles, 1,247. Sí, esto es justo ya como desglosado de alguna manera todo eso que vimos en esas otras tablas. Y ahorita va a salir otra tabla más abajo. Sale otra tabla donde está todo esto en otro esquema. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, muy mal. Jardín vecinal, 16,000. Parque de barrio, 12,000. Cine, 73,000. Salón deportivo, 512. Palacio municipal, 879. Oficinas de gobierno estatal, 299. Ministerio Público Estatal, 141. Comandancia de Policía, 266. Basurero municipal, 1,954. Estación de servicio Pemex, 2,554.
Movilidad. Sí, o sea, que tu solución a la basura sea tener camiones recolectores, o sea, no. Objetivo específico, reducir la dependencia actual del vehículo particular, incluir dentro de la red vial sistemas que impulsen la movilidad no motorizada, implementar rutas de transporte público competitivo y seguro, así como garantizar la movilidad universal, acceso. ¡Wow! ¿No? Esto dices, Ibiza, güey, ¿no? Fundamento, artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70-74 de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, 3 a 6, 34-36 de la Ley Mexicana de Movilidad y Seguridad Vial, artículos 18, 31, 32, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Estrategias. MOE1, determinar red de estrategia priorizando la movilidad no motorizada al interior de los... Va, a ver, o sea, es que sí, o sea, esto sí, claro que tendría que ser. Tendría que ser identificar los nodos de... No, voto de fe ya lo perdieron desde la página 2. Pero, o sea, a ver cómo se van enrollando. Ajá, otro balazo en el pie. Identificar los nodos viales conflictivos y establecer medidas de mitigación priorizando al peatón. Establecer accesos de playas públicas así como lineamientos restricciones para su apertura. Metas. Adecuar las vialidades existentes para la implementación de 29.94 kilómetros de ciclopista. Ándale. Ahí está. Corto plazo, 1.34. O sea, ni un maldito kilómetro han podido hacer. No. Y realmente 16 kilómetros, pues lo puedes hacer en meses. O sea, eso no... Eliminar nodos conflictivos detectados. Corto plazo, 30. Pero ¿cuáles? ¿No? O sea, aquí no... Luego, mediano plazo, 70%, largo plazo, 100%. Evitar la privatización de los accesos a playas proyectados en las zonas de crecimiento. Corto plazo, 100%, y ya, o sea, en el 25 ya tendrá. Pues bueno, habrá que revisar si hay accesos privados. Pues sí los hay. En el pescadero de esas casas, ¿no? De esos fraccionamientillos, como la casa da ahí a la playa. Líneas de acción, construcción de ciclopistas sobre vialidades de acuerdo con la propuesta de red vial. Realizar las acciones requeridas en cuanto a señalización vertical y horizontal en los nodos conflictivos. Liberar y formalizar el acceso a playas. Establecer acceso a red vial propuesta en las zonas de crecimiento de acuerdo a etapas de desarrollo. Aquí no ponen mapa. No, ahí dijeron, ya, chinguen su madre. Ni le ponemos mapa. ¿Quién lo notará? Turismo. A ver si el que les gusta está un poco más decente. Objetivos, impulsar la implementación de que promuevan la conservación natural y cultural, ¿no? Artículo 27 y 115 de la Constitución de los Estados Unidos, 23, 31 y 61 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, 13, 17, 33, Ley de Desarrollo Urbano. Sí, ahí está Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano. Esa ley también es de las chonchas. Sí. Estrategia, implementar lineamientos y restricciones específicos para los usos de suelo turístico en las zonas donde se designa dentro de la zonificación secundaria. E2, establecer zonas con el uso de suelo ecoturístico de bajo impacto, aprovechamiento de las características naturales y paisajísticas de la región. Metas, evitar la construcción de edificaciones con fines turísticos fuera de las zonas de uso correspondiente asignado. Corto plazo 2025, 0% de invasión de usos de suelo distinto al turístico. Ya todos. Detonar el uso, pero pues no, edificaciones con fines fuera de las zonas de correspondiente al asignado. Pues está ahí el caso de las dunas, pero es que ellos lo justifican con que es del PDU anterior. Eso se pidió del PDU anterior y en no se puede. Que eso toca. Y luego, detonar el uso de suelo ecoturístico en zonas marcadas de zonificación secundaria. Eso sí, ¿no? Eso sí se va a promover. El 10%, el 30%, el 50%. O sea, para que digan, para que no nos lo vamos a acabar todo, no nos vamos a echar la mitad en 10 años, ¿no? Líneas de acción, supervisar el cumplimiento de zonificación secundaria exclusivamente dentro de las áreas designadas con el uso respectivos de lineamientos, restricciones y normas. Promover el aprovechamiento de uso de suelo ecoturístico de acuerdo con los giros permitidos conforme a la tabla de compatibilidad. 446, desarrollo económico.
Objetivo específico, impulsar el desarrollo económico de las localidades basándose en la actividad comercial, agropecuaria e industrial logística. Y la turística, pues no que era turístico todo. ¿Y por qué no viene aquí la turística? Ahora sí muy agropecuarios, ¿no? O sea, ¿cómo? Fundamento, artículo 18, 31, 32 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Estrategia, establecer zonas no urbanizables que cuenten con un aprovechamiento agrícola o paisajístico haciendo uso de las características naturales del suelo. Impulsar la actividad industrial en las localidades. Impulsar la creación de corredores comerciales que fortalezcan la economía local. No, es que eso sí se podrían hacer cosas, pero es que ahí sí realmente tienes que traer una sinergia, como estos le llaman los hubs, que impulsaron muchos en Querétaro, digo, con una finalidad muy de nanociencias y eso, pero sí, vaya que sí, o sea, ahí sí le pegaron, y en el norte también, en Coahuila, en Nuevo León también no han funcionado tanto, pero sí, en el de Tamaulipas es el que no funcionó tanto, pero, o sea, tienen que hacer como una lógica así, obviamente con otro tipo de tecnologías, pero pues implica realmente ponerse a trabajar, ¿no? Sí, y también aquí, o sea, impulsar la actividad industrial en las localidades. eh, para eso también habría que cubrir toda la parte de los desechos sólidos, pues del agua, La de la vialidad. vialidad, de la red de la luz, o sea, de todos los servicios. Entonces, pues, y otra vez, suena muy bonito, suena muy precioso, pero pues la realidad es otra. O sea, porque, por ejemplo, estos pueblos, por ejemplo, ahí del polígono, que son más de agricultores y de básico la pesca aquí no existió, No. por ejemplo. Entonces, esos sectores primarios, pues hacer un corredor de eso, porque es lo que hay, o sea, para arrancar. Luego ya lo vas complejizando, vas haciendo una industria de la pesca, una industria de la agricultura, o sea, específica con el clima de la región, las características de la gente de ahí, les metes educación, una capacitación así muy puntual, que no sea larga, y así lo vas levantando. Pero, y obviamente, como tú dices, y a la par, cubrir la infraestructura básica. Y entonces ahí sí que va creciendo y vas dejando de depender del turismo, porque es que sí es importante que el turismo se vuelva terciario, o sea, ni siquiera secundario, o sea, pasarlo al fondo y aprovechar todas esas tierras ejidales que todavía quedan mucho, ellos están interesados en moverlas, pues hay que aprovecharlas y esa voluntad que los ejidatarios tienen. Metas, detonar el aprovechamiento agropecuario, porque hay otros lugares que los ejidatarios no quieren vender porque pues están ahí, ya tienen sus inversiones. Entonces eso también, esa educación de cambiar, es decir, no lo vendas porque pues más bien aquí hay que aprovecharlo porque ahí va a haber un patrimonio, todo un corredor turístico, comercial, complejo, donde tú vas a ganar mucho más quedándotela que vendiéndola. Pero como no hay nada de eso, pues el ejidatario dice, pues la vendo, ¿no? Detonar aprovechamiento agropecuario y paisajístico en las zonas marcadas en la zonificación secundaria. Corto plazo, 10% de uso, aprovechamiento agropecuario y paisajístico, 30% y 50%. Entonces ese 10% no. Luego, suelo industrial logístico, 10% industrial, 30% industrial, 50%. Desarrollar corredores comerciales. Corto plazo, es que eso hubiera sido más humilde. Eso está más O sea, realístico, haber dicho 2025, pues no, me la he hecho al 30, pero tampoco va a pasar. O sea, eso es, y vean, largo plazo, 316. Aquí sí pone esto, por favor, porque aquí hay que decir, ¿cuál es la estrategia del corredor? O sea, esta sí es una buena idea, o sea, esto sí, y no es de ellos, o sea, está ya en el mundo occidental, así es como funciona ahora, desde hace 20 años, ¿eh? O sea, pero está bueno que está retomado, pero entonces, ¿cuál es esa estrategia de un corredor comercial? Porque aquí nada más es la idea, así es la palabra. Así, a ver, ponle eso porque eso está de moda, ¿no? Ya para rellenar. Línea de acción, construir 2.370 hectáreas de suelo no urbanizable con aprovechamiento. Construir 3.000 hectáreas de suelo no urbanizable con aprovecho paisajístico. Asignar 376 hectáreas con uso de suelo industrial logístico al norte de Todos Santos. Suelo industrial logístico al norte de Todos Santos.
Pero esas tierras son del ejido, o sea, supongo son las del ejido, o son esas reservas naturales que no. Sí, porque si no, entonces. Pero entonces, ¿y ahí quién, o sea, que el gobierno se las va a comprar? Que esas no son malas ideas, o sea, que el Estado tuviera esas tierras para desarrollar corredores industriales o así, no son malas ideas, pero el problema es que, pues, obviamente no, o sea, no hay, o sea, esto no es real, esto solo es una fachada, no es el interés. Y luego el último, establecer 329 hectáreas como corredores comerciales y servicios en las localidades de Todos Santos, Los Cerritos, Pescadero. Ahí sí hay mapa, en unas sí, en otras no, esquizoide totalmente, líneas de acción de desarrollo económico y turismo. O sea, nunca mencionan acá atrás turismo y en la tabla ya dice turismo. O sea, esta es la esquizofrenia que mencionamos, compañeras y compañeros. Áreas designadas con el uso residencial turístico, uso de suelo ecoturístico, aprovechamiento agropecuario, aprovechamiento paisajístico, uso de suelo industrial logístico, uso de suelo para corredores comerciales y de servicios. Por ejemplo, ahí atrás, ¿no? Toda esa zona de la salida hacia La Paz. Aquí es ahí como que la querían, hoy se pretendería, pero esto no va a pasar, o sea, esto nada más es así de, a ver, ponlo ahí para que se vea que hay un plan, ¿no? Aprovechamiento agropecuario. Medio ambiente y riesgos, 449. Objetivo, evitar el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo de valor ambiental y paisajísticos. Fundamento, artículo 27 y 115 de la Constitución, 23, 31, 61, Ley General de Territorio Urbano, 13, 17, 33, Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, artículo 2, fracción 2, 6, fracción 2, Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el municipio de La Paz. Es el Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. El fundamento, pues sí, es totalmente jurídico, ¿no? Sí. No hay que eso, bueno, así es como se maneja, pero también algo innovador sería un fundamento filosófico, un fundamento histórico, un fundamento teórico. Estrategias, establecer las zonas de conservación natural libres de urbanización, establecer como no urbanizables, así como determinar sus lineamientos y restricciones pertinentes a aquellas zonas que estén bajo la afectación de posibles riesgos naturales, establecer como no urbanizables estrictamente prohibidas de urbanización las zonas marcadas como recarga del acuífero, establecer como no urbanizables estrictamente prohibidas de urbanización las franjas costeras donde existan dunas o sitios de anidación de tortugas, ¿no? Metas. Evitar la urbanización en zonas no urbanizables protegidas, protegiendo sus características paisajísticas. Corto plazo, 0% de edificación en zonas establecidas como conservación. Mediano plazo, 0% y igual todas. Evitar edificación en zonas con riesgo por inundación. 25. 0 de edificaciones nuevas con riesgo por inundación. 0, 0, 0. Esto también es, o sea, es una tontería poner, o sea, nada más es para llenar, así que se vean que son más páginas, como en la escuela, o sea, cuando hacías eso en la primaria. Evitar la identificación sobre zonas no urbanizables indispensables para la recarga del... Claro, porque ya en el doctorado, o sea, la idea es que sea menos, no, o sea, esto se quedó en la lógica de la primaria. Corto plazo, 0 edificaciones de recarga, 0, 0, 0. Evitar la edificación de zonas dunas, 0, 0, 0. Pues esa de dunas, o sea... Eso pues no es, o sea, ya está totalmente. Líneas de acción, conservar las zonas naturales con el fin de preservar flora, fauna endémica en peligro o amenaza, limitar el potencial constructivo de las zonas que se encuentran en suelos con riesgo alto de inundación que cuenten con uso de suelo asignado, supervisar la implementación de la zonificación secundaria manteniendo libre la urbanización de las zonas de recarga del acuífero, supervisar la implementación de zonificación secundaria manteniendo libre de urbanización las zonas dunas y anidación de tortugas. Cambio climático. Objetivo específico, reforzar las condiciones de resiliencia urbana en los asentamientos humanos ante los efectos del cambio climático. Fundamento, acuerdos de París,
que esos ya los también venían desde un principio, Desde ¿no? un Todas estas principio, leyes. sí. Ley General de Cambio Climático, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, estrategias, establecer coeficientes de absorción de suelo CAS estrictos en los diferentes usos de suelo para contribuir en la recarga hídrica, establecer un coeficiente de terreno natural para conservar la vegetación endémica en la zona, promover la construcción de vialidades sin pavimentación según la red vial propuesta, construcción de vialidades sin pavimentación, ¿ok? Promover la delimitación de los predios en las localidades con arbolado endémico, mientras contribuir a la reducción de la temperatura mediante media de las localidades. Corto plazo, reducción de 0.5 grados, es también. Mediano plazo, reducción de 1 grado. Largo plazo, reducción de 2 grados. ¿Cómo están haciendo esas mediciones? Ajá, ¿no? ¿Cómo se reduce 1 grado, no? O sea, bien, o sea, ¿cómo las ¿cuántos están? árboles o en dónde o cómo, no? Supervisar el cumplimiento de coeficientes de la implementación de la zonificación secundaria, diseñar y construir vialidades sin pavimentación, haciendo uso de materiales permeables principalmente. Vialidades sin pavimentación, haciendo uso de materiales permeables. Bueno, ¿cuáles? ¿Cómo? Ejemplos. Es que eso es, o sea, aquí líneas de acción y metas está muy, perdón, estrategias y líneas de acción. Aquí más bien tendría que ser como que las líneas de acción ya van diciendo, o sea, acciones específicas para cada una de estas estrategias. Y aquí lo vuelve a poner así como en infinitivo. Y entonces ahí es donde, pues no, o sea, digamos que no está viendo un seguimiento de cada una de las estrategias propuestas. Y aquí vuelve a ser nada más así como, allá en el futuro, en el imaginario, en el allá. Simón. Imagen urbana. Esta tampoco hay mapa. Imagen urbana, objetivo específico, consolidar una imagen urbana armónica en los centros urbanos de las localidades que preserven sus valores históricos y culturales. En el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Estrategias, contar con la base documental necesaria para definir una imagen urbana sólida de los centros urbanos de Los Cerritos y El Pescadero, homologar la imagen urbana del centro histórico de Todos Santos a partir de sus características urbanas, culturales y arquitectónicas. Metas, homologar la imagen urbana de 10.41 kilómetros del centro histórico de Todos Santos. Corto plazo, 30% de las calles del centro urbano, 60 y 100%. Pues esta se la van a tumbar porque ya está, el 30% ya está. Claro. O sea. Sí, o sea, no, pues ya, eso sí. Eso sí, porque ya estaba. Y aparte, el centro urbano, o sea, tendrían que homologar toda esa parte del pueblo, desde la entrada hasta el, o sea, ¿no? Eso sería el 100%, ¿o qué? O van a decir, ya lo que ya estaba es el 100%, ¿no? Elaborar un reglamento de imagen urbana que responda a las condiciones actuales de las localidades y identidad cultural. Implementar lo establecido por el reglamento de imagen urbana existente, considerando su entorno ambiental, cultura, potencial y nombramiento de un pueblo mágico en 10.41 kilómetros de calles del centro urbano. Supervisar el cumplimiento de lineamientos y restricciones establecidas para el uso de suelo del centro urbano y el centro histórico de Todos Santos. Aquí está, esta es la tabla que te digo que ya viene, entonces, todo eso que acabamos de leer, ya como acomodado a manera de tabla. Con zapas, no, on zapas. O sea, ahí es quiénes son los líderes del proyecto, el costo paramétrico y tipo. Obviamente todos son proyectos, no hay ninguno que diga, bueno, acá en la página 456 dice que son programas. Pero bueno, digamos que, o sea, sigue siendo todo eso que ya leímos acomodado así en tabla y viene aquí con estas clavecitas que trae de SU, AP, G1. Y aparte, fíjate, ninguna, sí, aquí trae cortos plazos. Y ahí las trae. Ahí trae algunas como presupuestos.
Pues todas las corto plazos ya ahorita tendrán que estar hechas. Ujú. Y pues también ver todas esas dependencias son las que ejecutan, ¿no? Ujú. Y aquí los del Implan decían, nosotros no ejecutamos nada, y aquí vienen. O sea, es que en eso sí tiene razón. No, pero aquí sí dice Implan, o sea, esto sí lo ejecutarían ellos, o si no, ¿por qué dice Implan? Ah, ok. ¿En qué página es eso? Varias, en la 456 viene Implan, pero también antes. De medio ambiente y riesgos. Mm. Pues, pues es esa. Pero bueno, y cae otra vez en la cuestión de que esas donde dice el Implan, Ujú. es donde dice establecer zonas de conservación, limitar el potencial de constructivo de las zonas, o sea, pues eso ya lo hicieron. Entonces, todo este PDU, toda la parte de la zonificación y de dónde se puede construir y qué se puede construir. Mm, Pues muchas son la dependencia esta de Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, Ujú. el que conocimos, Ujú. Está Sedatu también, ya al final en la 458, Sedatu. mm, suelo y vivienda. Pues realmente Sedatu es quien hace esto de las viviendas unifamiliar, nivel medio, campestre, turístico. UCAN está en vivienda digna, también se da tú en conjunto con Infonavit y con INDI. Exacto, que es lo que decíamos de Sheinbaum en Caos. Ujú. Ahí está puro Sedatu. Y acá en servicios públicos, pues con agua y con Zapaz. Y antes en estructura urbana, STC, Secretaría de Planeación Urbana. Con agua. Con agua es un buen. Ujú. Red de drenaje sanitario. Proyectos ejecutivos necesarios para la construcción de planta de tratamiento. Promover otros órdenes de gobierno de plantas de tratamiento. Fosas sépticas. Drenaje en los territorios. Un estudio de impacto ambiental del tiradero a cielo abierto detectado dentro del polígono. Llevar a cabo acciones necesarias de impacto ambiental. Promover con otros adquisición de recolección de basura. Establecer requerimientos de instalación de planes solares, SFE, construcción de equipamiento para aumentar la capacidad de la escuela técnica, Secretaría de Cultura. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿quién coordina todo esto? Pues el Implan, ¿no? Sabes que le tiene que hablar a estos y estos y vamos a hacerlo. O sea, porque si nada más se queda así, pues obviamente nadie va a hacer nada. Ujú. Ni enterados están, yo creo que lo tienen que hacer. Pues esa es muy buena pregunta. O sea,
No sé si esa de gestión integral de la ciudad o cómo se articula todos estos proyectos, claro, o sea, cuál es el hilo que teje a todas estas instituciones que se supone que sí, pues tendría que ser el INPLAN, si es el que está poniendo de todo esto. Secretaría de Turismo y Economía. O sea, porque son un buen de dependencias. Sí, o sea, está inclusive la Secretaría de Hacienda, está CONADE, SEGOV, SEDENA. Y en los 3 niveles, o sea, federal, estatal, municipal. Uh-huh. Pues esta tabla llega hasta la 474. Órale. Ajá, porque pues Segov, es toda, o sea, todas esas hojas que Sedena. leímos, pero ya acomodadas a manera tabla, con todo este enramado de líneas de acción, de estrategias, los temas. Y bueno, pues sí, aquí la gran pregunta, la gran incógnita sería, pues solicitar una actualización de todas estas partes que se supone que ya tendrían que estar hechas para el 2025, empezando por ahí, a ver hasta dónde va todo esto. Yo Sí. creo que ya le dejamos hasta aquí, ¿no? Hasta la 475. Mm. Bueno, nos vamos a despedir. Estuvo El terror. terrorífico. Esas, pues sí, esas tablas ya nada más para terminar, pues sí, aparentemente están mejor ordenadas, que podemos, eso sí, concederlo, pero más bien solo muestran la complejidad de montar todo este proyecto y pues que realmente qué tanto eso esté sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos ya a la siguiente. Estamos ya en la recta final, ¿no? Yo creo que a ver si Ya la pronto, próxima ya pronto. ya lo terminamos para dar los siguientes pasos. Gracias, Adri. Gracias.